Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Y vamos con las noticias de las 8 con doña Carmen Carbonell. Repasamos la actualidad a esta hora de la mañana contándoles que la operadora de petróleo vinculada a Aldama, en el caso Coldo, ha ocultado su web tras estallar el escándalo. Tal y como publica The Objective, la compañía de hidrocarburos pasó de facturar unos 60 millones en 2022 a más de 815 millones de euros en 2023. Esa empresa de hidrocarburos está siendo actualmente investigada porque se sospechaba que estaba cometiendo un fraude de IVA en la venta de combustibles. De hecho, el lunes de la semana pasada, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a Víctor de Aldama, el considerado como uno de los cabecillas de la trama Coldo, y otras 13 personas por ese fraude del IVA que se cifra en torno a 180 millones de euros. Fíjense, hay pringados en este país que se dedican a estudiar másteres en marketing internacional, másteres en gestión de empresas, másteres en orientación al mercado. Y al final resulta que para subir de 60 a 800 millones de facturación lo que tienes que hacer es simplemente tener los contactos adecuados, repartir un dinerillo por aquí y por allá, y ya ves, coges una empresa que factura cero pelotero, te caen cientos de millones en contratos del Ministerio de Sanidad durante la pandemia, o coges una operadora de petróleo que factura 60 millones y mira, pues con un Aldama pasas a 800 en un año. ¡Qué másteres ni qué leches, hombre, por Dios! Aquí lo que hay que trabajar es los contactos y tener algún corrupto o corruptor en nómina y ya está, no hay ningún problema. Dejen de gastar dinero en másteres, hombre. Dedíquense a lo productivo. Bueno, la operadora de petróleo esta, que ha pasado de 60 a 800 millones de facturación en un año, la operadora de petróleo vinculada al Aldama, la que se dedicaba al tema de los fraudes del IVA, pues ha decidido ocultar su web tras estallar el escándalo, para que la gente no acceda y tal. Yo no sé para qué hacer esto la gente. Hoy en día ocultar una web pues es una chorrada. Si no quieres que vean datos de lo que has hecho y que hubieras publicado en tu web en su momento, pues ocultar la web, ponerla como no accesible, no sirve para absolutamente nada, porque existen formas de recuperar lo que una web tenía hace una semana, hace un mes, hace un año o hace 10. Te metes en archive.org y ahí puedes buscar cualquier URL para ver qué instantáneas tomó archive.org de esa web, y de esa manera ver qué es lo que la web contenía antes de que alguien decidiera ocultarla. O sea que es una tontería. No pierdan ustedes el tiempo en esas cosas, señores propietarios de webs. Por ejemplo, pues a través de archive.org pude consultar todas las cosas de Begoña Gómez con alguna de las empresas en las que estaba contratada. Al final, pues por una cosa o por otra, la trama corrupta acaba cayendo. Y cuando una trama corrupta acaba cayendo, pues salpica mucha porquería hacia muchas partes. Y nos estamos enterando de detalles pues muy jugosos, porque ya son tantas las investigaciones en tantos juzgados sobre tantos temas a la vez, que en algún sitio todos los días sale una u otra noticia llamativa. Antes hablábamos de lo del Porsche de Aldama, el Porsche que Aldama aparcaba en el ministerio cuando llegaba. El otro día comentábamos cómo pues calcula la Guardia Civil que son unos 70 millones de euros los que Aldama tiene fuera de España. Ayer comentábamos que los movimientos de cuentas son hacia cuentas en Estados Unidos, en República Dominicana, ese destino preferido por tantos Falcon, hacia Mónaco. Bueno,
a la espera de más datos que van a seguir saliendo. Sánchez tiene una habilidad especial para resistir los embates de las noticias. Sale una noticia de la que dices, jo, no se va a poder librar de esta. Pues el tío se libra. Pero estamos ya en una fase curiosa. En la fase donde no es que salga una noticia y Sánchez tenga 15 días para recomponerse. No, es que cada día están saliendo 8 noticias distintas sobre lo mismo, sobre las tramas de corrupción. Y nadie, ni siquiera Sánchez, puede sobreponerse a ese goteo constante. Otro de los personajes, además de Aldama, curioso en esta trama, es pues esa chica, Jessica. La verdad es que tiene una entrevista, ¿eh? No me explico cómo es posible que todavía no hayamos conocido una entrevista con Jessica. Ya saben ustedes que se la contrató en Ineco, una empresa que dependía del Ministerio de Ábalos, una empresa pública. Y ya saben ustedes cómo hace poco ha habido un escándalo en Radio Televisión Española con las oposiciones, que ha habido que anularlas porque había habido filtraciones de exámenes. ¿Recuerdan ustedes esas dos noticias? Pues resulta que están relacionadas, escuchen. Seguimos hablando del caso Koldo porque el responsable de las oposiciones de Radio Televisión Española dirigía los recursos humanos de Ineco cuando se contrató a Jessica, la novia de Ábalos. Jorge de San José, el actual director de recursos humanos de Radio Televisión Española, se ha hecho popular en los últimos meses tras la anulación de las oposiciones por el chivatazo de las preguntas a los sindicatos o por el fallo de seguridad de la web que expuso cientos de datos de los candidatos a los exámenes de oposición. Pues bien, según publica El Independiente, él también estaba al mando de Ineco cuando se firmó el contrato con Jessica, la joven mujer que acompañaba a José Luis Ábalos en los viajes, coincidiendo con la última etapa de su matrimonio. Vaya por Dios, o sea, que el tío que contrató a Jessica es luego el responsable de las oposiciones de Radio Televisión que hubo que anular por las filtraciones de exámenes. Jolines, no sé quién será este buen señor. Y seguro que el pobre hombre pues no tiene la culpa porque son órdenes de arriba, pero caramba, si no tiene usted responsabilidad en el asunto, es usted un gafe de narices, ¿eh? Le toca la contratación de Jessica por encargo de Ábalos, le toca ser responsable de las oposiciones de Radio Televisión Española que acaban como el Rosario de la Aurora, con un tío ahí hablando a gritos en la ventana a los opositores indignados. Oiga, que hemos venido aquí, ya, pero hay que anular esto. Pues nada. Lo dicho, yo creo que este hombre es un poco gafe, ¿no? Les hablamos ahora de lo que ocurre en el entorno del secesionismo catalán. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, considera excesivo que Oriol Junqueras y los exconsejeros Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa sigan cumpliendo la pena de inhabilitación. La número 2 de la Fiscalía argumenta que otros intervinientes en el proceso independentista catalán van a ver extinguida su responsabilidad penal sin ser siquiera enjuiciados, al deberse proceder al archivo de las causas contra ellos por la ley de amnistía, por lo que procedería a indultarles a ellos también. Estas declaraciones se producen en mitad de la tormenta que acecha a Esquerra Republicana, con luchas internas entre dos sectores bien diferenciados, el bando de Oriol Junqueras y el bando de Marta Rovira. Pues bien, recientemente hemos conocido que la secretaria general en funciones ha afeado al expresidente del partido Oriol Junqueras y a Junts lo que ocurrió después del referéndum cuando comenzó la deriva del independentismo. Marta Rovira ha decidido dejar el cargo 13 años después con acusaciones contra Junqueras por falta de compromiso y de credibilidad. De esta manera despotricaba del llamado proceso independentista en su despedida de Esquerra Republicana. Me cuesta aceptar que la batalla del 1 de octubre s'hagi reduït. Me cuesta aceptar que la batalla del 1 de octubre se ha reducido a ver quién se lo queda, qué partido le saca más rendimiento electoral. Por eso creo que quien no dé muestras de superar esta competencia independentista estéril debe dar un paso al lado. Bueno, ayer se despachó Marta Rovira se despachó y se despidió llamándole a Junqueras de todo menos bonito. Más o menos vino a decir, sería el resumen de su intervención, que Junqueras o es
un inútil que ha conducido el proceso a la nada o es un traidor. No me quedó muy claro cuál de las dos cosas, por cuál de las dos cosas apuesta Marta Rovira, que le lanzó todo tipo de reproches, como que ni la recibiera prácticamente cuando volvió de su, lo que ella llamaba exilio. Vamos, que había huido de la justicia y gracias al gobierno ha podido volver. Están abofetadas en el separatismo catalán. Los de Junts contra los de RC. Los de RC unos con otros, lanzándose unos a otros información sobre las porquerías que unos y otros hacen, tanto internas como externas, operaciones de falsa bandera, de las que ya hemos hablado aquí, tejemanejes para que Junqueras pacte con el PSC y logre mantener algunos altos cargos de RC dentro del gobierno de Illa. Bueno, no dejó títere con cabeza ayer Marta Rivera en su despedida de primera línea. Pero el caso es que ahí siguen los separatistas y yéndose bastante de rositas. Ya saben ustedes que el gobierno amnistió al amigo Junqueras, a Turull, a Romeva, a Basa. Les amnistió de todo menos de la malversación porque no podía. Eso ante Europa no parece que hubiera podido sostenerse. Pero entonces luego coge y mete la amnistía y se encuentra con el mismo problema. Que el sí, la amnistía, lo que tú quieras, chavalote, pero la malversación no puede amnistiarse. Y los tribunales le paran la aplicación de la ley de amnistía. Con lo cual, pues entonces Junqueras ve cómo otros se van de rositas, de los muchos detenidos que hubo durante el proceso, y él continúa ahí con la condena de lo de la malversación, que entre otras cosas le implica inhabilitación. Y se ha debido de quejar. Y entonces ahora la Fiscalía dice que se podría indultar a Junqueras, Turull, Romeva y Basa. O sea, les indultaron menos la malversación. Sacan la ley de amnistía para que se queden también sin la malversación, pero resulta que los tribunales paran esa aplicación, se quedan con la malversación, con lo cual ahora el gobierno se está planteando indultarles por segunda vez para quitarles también la malversación. A Pedro Sánchez le importa 3 soberanas narices el ordenamiento legal. Le importa 3 soberanas narices la lógica. Oiga, si inicialmente no le indultaste la malversación porque no podías, ¿cómo le vas a indultar la malversación ahora? De repente puedes. De repente lo que antes no era acorde con los usos europeos, ahora pasa a ser acorde. Le importa todo 3 narices a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está dispuesto a llegar hasta el final. Tiene que andar jugando con el tema de las tensiones internas del partido y con la aceptación del electorado. Pero bueno, pues si ve que de una manera no puede, lo intenta de otra. Ayer pillaron a Santos Cerdán, me parece que lo comenta hoy OK Diario, volviendo otra vez de Ginebra, donde ya saben ustedes que el gobierno español está negociando con los delincuentes el cómo satisfacer a los delincuentes. Y ya saben ustedes que los delincuentes, una de las cosas que piden es el referéndum de autodeterminación. Estuvo hablando Santos Cerdán en Suiza con los de Junts. Nos va a sorprender Pedro Sánchez con algún acelerón en vista de que se le acaba el tiempo en Moncloa y que ya esto es una cuenta atrás y que no va a tener mucho tiempo para cumplir sus compromisos. ¿Y qué pasa si Sánchez sale de Moncloa antes de cumplir sus compromisos? Porque este tío ha firmado todo tipo de cheques sin fondos. Con Marruecos, con RC, con Junts, con ETA, con Bildu, valga la redundancia, con el BNG, con el PNV. Ha firmado todo sin fondos. Si se va de Moncloa antes de que puedan hacer, que puedan cobrar los cheques, ¿cómo van a reaccionar todos estos? Pues no lo sé, no me importa, que se fastidian, ¿qué quieren que les diga? A mí los delincuentes no me dan ni la más mínima pena. Si Sánchez también les ha engañado a ellos, pues lo tendrán
absolutamente merecido. Como tienen absolutamente merecido los de ERC los palos que se están dando unos a otros, aunque solo sea por los palos que nos han dado a los españoles a lo largo de los años. En Cataluña, pues estamos asistiendo a una recomposición, pero no es una recomposición en el sentido que alguien podría haber esperado hace 5 años, 7. Es una recomposición en el sentido de que están mutando las fuerzas políticas de forma acorde a lo que está pasando en otros países de Europa. Cataluña, por eso de que es más caótico todo desde hace mucho tiempo gracias al separatismo, pues es laboratorio de experimentación avanzado y es un lugar donde estamos viendo el mismo fenómeno que en Alemania ya ha cuajado. ¿Cuál es el futuro del separatismo en Cataluña? Pues miren ustedes a los de Alianza Catalana, a Sílvia Orriols, la alcaldesa de Ripoll. Separatismo con componente xenófobo. Separatismo con fuera inmigrantes. ¿Dónde hemos visto eso? Pues en Alemania, donde está desapareciendo la extrema izquierda, absorbida por una extrema izquierda con fuera inmigrantes. En Cataluña ese es el futuro de Junts y después de ERC. No se crean que se va a quedar solamente en destruir a Junts, esa nueva fuerza que está saliendo, por la sencilla razón de que como responde a un problema real, que es el que la inmigración causa en toda España, pero con particular dureza en Cataluña, por las chorradas de los separatistas a lo largo de los años que se han dedicado a fomentar la inmigración musulmana para no fomentar la inmigración hispanoamericana, pues como ahí el problema está especialmente exacerbado, pues las cosas van más rápido. Pero vamos, en toda España vamos a vivir exactamente lo mismo. La época de los partidos tradicionales está pasando en toda Europa y en España también. Vamos siempre a nuestro ritmo histórico. Los españoles somos Europa, pero en cuanto a ritmos tenemos el nuestro. A veces vamos un pelín adelantados, a veces vamos un pelín atrasados, pero síncronamente casi nunca. Bueno, a veces sí, a veces para el mal vamos muy síncronos. Mírese a Sánchez y cómo coordina con otros países que tienen gobiernos socialistas las respuestas a ciertos problemas, por ejemplo, el tema israelí. Bueno, en cualquier caso, el tiempo no pasa por el Partido Socialista. Todo parece que fue ayer y todo parece el día de la marmota. Vuelven las pilinguis y los dineros gastados públicos en actividades no demasiado santas. Escuchen. Nuevo juicio del caso FAFE. El socialista Fernando Villén vuelve al banquillo. El exdirector general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la FAFE, está siendo juzgado por presunta prevaricación y malversación en la contratación arbitraria del primer edil socialista Antonio Torres. El que fuera alcalde de Lebrija y también miembro del PSOE, fue contratado por Fernando Villén como director de recursos externos de la FAFE. Antonio Torres precisamente había sido desalojado de la alcaldía de Lebrija después de 24 años de gobierno socialista y justo fue contratado por Fernando Villén. En el juicio, el exdirector de la FAFE ha dicho al juez que el exalcalde de Lebrija hacía un servicio real en la agencia. Sin embargo, no figuraba en el organigrama de la organización elevado al patronato de la FAFE, ni siquiera tenía despacho. El juez trata ahora de dirimir si se trató de una contratación arbitraria y qué labor desempeñaba. No sé si recuerdan ustedes un libro excelente de gestión empresarial que se llamaba En busca de la excelencia, que analizaba, me parece que eran 10 casos de empresas de éxito, sobre todo americanas, y la verdad es que estaba muy bien. Me lo compré en su día cuando salió, fue un bestseller mundial, era muy interesante el ver. En el fondo el mensaje del libro era: lo importante es la cultura de empresa, lo importante es que la empresa y todos sus empleados sean conscientes de que están para servir al cliente, para satisfacer las necesidades del cliente, que es el único sentido que tiene una empresa, ¿no?
Y el libro estaba muy bien escrito, era muy ameno, la traducción española era buenísima, y yo pues lo compré, lo leí con fruición y lo recomendé mucho en su época. Estoy hablando de un libro de, yo qué sé, hace 30 años. Bueno, un bestseller en su época, En busca de la excelencia. Bueno, pues aquí en España, ya saben ustedes que somos siempre dados al meme, a la ironía, al giro chusco. Pues aquí en España hubo un señor que sacó un libro al poco tiempo que se llamaba En busca de la excrecencia, que eran las claves para sobrevivir en la empresa moderna. Y la verdad es que el libro era hilarante, estaba muy muy bien. Perdónenme el autor, pero no recuerdo quién era. Y en el libro este, En busca de la excrecencia, que también me compré y me leí, pues había toda una serie de recomendaciones de cómo demonios conseguir el éxito dentro de una empresa. Y el autor pues partía del presupuesto de que el éxito fundamental, la medida última de que has tenido éxito en la empresa es si logras que nadie sepa que trabajas allí. O sea, eso ya es la monda, significa que has logrado ser la suma del escaqueo, el sumum del escaqueo. Si logras estar cobrando a lo largo de los años de una empresa sin que nadie sepa que estás cobrando, sin que nadie sepa qué haces, sin que nadie sepa qué pintas, eso es fetén. Eso es el éxito total. Bueno, pues los socialistas lo lograron con esto del caso Fafe. Ayer volvía un socialista al banquillo y trataba de explicar cómo es posible que un exalcalde socialista estuviera apuntado en una empresa y cobrando $500,000 de euros a lo largo de los años sin que constara en el organigrama. Este se había leído el libro de En busca de la excrecencia. Dice, estoy trabajando ahí en la empresa sin que nadie sepa que estoy allí y sin aparecer ni un solo día. Y poniendo el cazo a fin de mes. Eso es éxito dentro del mundo laboral, sí señor. ¿Por qué le juzgan a estos? Pues total, porque se gastara alguno de ellos 30.000 euros en un solo día en un club de alterne. Pero bueno, eso lo que demuestra es que era un conquistador español, hombre. ¿Por qué les juzgan? ¿Por estar cobrando de una empresa sin trabajar para ella? Ya quisiéramos que Sánchez cobrara sin trabajar. Jolín, porque todo lo que trabaja es para el mal, para dañarnos. Yo le pagaría con gusto un sueldo para que no hiciera nada, ¿verdad? A lo mejor es la solución a todos los socialistas de este país, darles un sueldo y decir, pero mira, te quedas sentado en tu casa. No hosticies a los demás. Toma, ahí, venga, te llega tu paga a fin de mes. Bueno, vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente qué trae hoy Voz.us en la portada. Buenos días, don Alejandro. Buenos días, don Luis. Hoy en Voz Media les informamos de las últimas encuestas electorales en Estados Unidos. Cuando falta menos de un mes para que los estadounidenses acudan a las urnas, Donald Trump está reduciendo considerablemente la distancia respecto a Kamala Harris, tanto que incluso hay algunos medios que pronostican un empate técnico entre ambos candidatos. Ejemplo es el de la encuesta de NBC News, un medio muy afín al Partido Demócrata que concede un 48% a cada uno de los aspirantes. En otras encuestas, Kamala Harris ve cómo la diferencia que había logrado en meses anteriores se va reduciendo hasta muy pocos puntos. Continuamos con Bill Clinton porque el expresidente culpó a la administración Biden-Harris del asesinato de Laken Riley. Según Clinton, la mala gestión migratoria que llevó a cabo Kamala Harris, siendo la máxima responsable de la frontera, llevó a que esta joven muriese asesinada en febrero de este año, presuntamente a manos de un inmigrante ilegal venezolano. Clinton dijo que de haberse hecho bien el trabajo fronterizo, Laken Riley estaría viva. Y concluimos con el supuesto tercer intento de asesinato contra Donald Trump porque el hombre arrestado, Bert Miller, ha negado que su intención fuese la de asesinar al candidato republicano. Recordemos que las autoridades procedieron a la detención de Miller después de encontrarle armado muy cerca de un mitin que estaba celebrando Trump en Coachella, California. Para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias, no olviden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro.